Algunos profesores hemos sido requeridos para que reforcemos, recordemos, refrescamos, revisemos los conceptos básicos de algunas materias, ya que posteriormente ustedes serán probados por medio del Consejo Superior de Educación, Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación, con una prueba de fin de carrera, y esperamos que la pasen satisfactoriamente. Tengo el placer de presentarles la materia Mecánica de Materiales para Ingeniería, también conocida como Mecánica de Sólidos o Mecánica de los Cuerpos Deformables. Cuando tenemos un cuerpo cualquiera, una pieza mecánica, sobre la cual van a actuar cargas, esa pieza mecánica reacciona de dos maneras. La primera, generando fuerzas internas. Fuerzas internas, las cuales van a generar esfuerzos. Y los esfuerzos son aquellos que nos van a indicar si el material es capaz de resistir o de no resistir las cargas. Por lo tanto, los esfuerzos son los que nos van a indicar la falla. La otra propiedad que tienen los cuerpos es de deformarse. Pero la deformación no es un sinónimo de falla. La que nos indica si el cuerpo puede fallar son las fuerzas internas y son los esfuerzos. La pregunta es entonces, ¿para qué determinamos las deformaciones? Si las deformaciones no son sinónimos de falla. Determinamos las deformaciones por una función muy importante, además de otras, es que la mayoría de los problemas reales son estáticamente indeterminados. La mayoría de los problemas reales en la práctica son estáticamente indeterminados y la única forma de resolver esos problemas es usando las ecuaciones de los esfuerzos y usando las ecuaciones de las deformaciones. No podemos resolver ningún problema estáticamente indeterminado si no conocemos las deformaciones. Y esa es la función principal de hallar las deformaciones. No averiguar cuánto se deforma la barra, sino utilizarlo para resolver los problemas reales que son estáticamente indeterminados. ¿Cómo determinamos las fuerzas internas? Las fuerzas internas las determinamos por medio de un simple diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Para eso es básico la estática. Un diagrama de cuerpo libre. Y aquí sí les recomendaría coger cualquier libro de estática en el capítulo correspondiente donde trate de los diagramas de cuerpo libre. Y podemos determinar las fuerzas internas en un punto o determinar las fuerzas internas en varios puntos. Cuando determinamos la fuerza interna en un solo punto, hacemos el diagrama de cuerpo libre y determinamos las fuerzas internas. Cuando queremos varios puntos, ahí lo más conveniente es el diagrama. Tenemos una barra cualquiera, tenemos las cargas actuando sobre la barra
y queremos determinar la fuerza en esta sección, las fuerzas internas en esa sección. Simple y llanamente usted encuentra la reacción, hace diagrama de cuerpo libre y aquí va a encontrar las fuerzas internas. Simple diagrama de cuerpo libre y estática del problema. Si queremos determinar las fuerzas internas en diferentes puntos de la barra, este procedimiento de aquí es laborioso. Entonces lo que hacemos es dibujamos la gráfica del cortante y dibujamos la gráfica del momento que, además de darnos las fuerzas internas en todos y cada uno de los puntos, me dan los máximos valores que es sobre los cuales estamos interesados. Y simple y llanamente usted dibuja su diagrama de cortante. Y dibuja su diagrama del momento flector. Para dibujar el diagrama del cortante hay dos convencionalismos. Hay algunos autores como Popov, Crandall, Archer, que tienen un convencionalismo de signos, Timoshenko, Singer, Grace, tienen otro convencionalismo de signos en el cortante. Y de ahí que las gráficas a veces nos salen. Ese es un convencionalismo de signos para el cortante. La fuerza cortante en la cara derecha del elemento hacia arriba es positiva. Ese cortante es positivo y por lo tanto lo dibujo en el lado positivo del eje. Ahí lo voy a marcar positivo. Cara derecha hacia arriba. Usa la regla de X, Y y Z de sistema de coordenadas cartesianas. Otros autores usan este convencionalismo. En la cara derecha hacia abajo es positivo. En la cara derecha hacia abajo. Y de las referencias que hemos leído en los posibles problemas o preguntas que les vayan a hacer, el texto dice qué convencionalismo de signos va a usar. Y parece que el que más se apegue es este. De las referencias que he leído, hace relación a que el convencionalismo de signos para el diagrama del cortante es el de la derecha, cortante hacia abajo, positivo en la cara derecha. Y la única diferencia con este diagrama es que si usted dibuja con este convencionalismo de signo el cortante, este será el punto A y este será el punto B. Para ese convencionalismo de signos. Este mismo dibujo con el otro convencionalismo de signos, la única diferencia es que el punto A va a estar acá y el punto B va a estar acá. Pero los valores numéricos serán exactamente los mismos. El convencionalismo de signos para el momento, todos están de acuerdo. Ese es el convencionalismo de signos para el momento. Cuando la viga o el elemento se flexa cóncava hacia arriba, se acumula más agua. Por lo tanto, positivo. Cuando se dobla de esta manera se acumula menos agua y por lo tanto ese momento es negativo. Este convencionalismo de signos también nos lleva a
que tengamos ecuaciones diferentes cuando queremos relacionar la carga con la fuerza cortante y el momento flector. Y vamos a ver los dos casos para ver la diferencia entre las ecuaciones. Para el primer caso, tomamos positivo el cortante en la cara derecha hacia arriba y el momento positivo en esas direcciones. Y la carga también es tomada positivo hacia arriba. Y de aquí usted encuentra, por simple sumatorio de fuerzas verticales, simple sumatorio de fuerzas en la dirección Y, usted encuentra que Q es igual a menos de V de X. Y de un sumatorio de momentos igual a 0, usted encuentra que V es igual a menos de M de X. Si usted utiliza ahora el otro convencionalismo, V más dV, tiene V, M más de M y M. Y tiene la carga de un sumatorio de fuerzas verticales, usted va a encontrar que Q es igual más de V de X menos de V de X. Y de un sumatorio de momentos usted va a encontrar que V es igual a dm de X más menos. ¿Sí? No sabemos con qué convencionalismo de signos puedan venir los ejercicios para la prueba, pero de todas maneras tenemos que estar listos para cualquiera que sea el convencionalismo de signos, ¿no? Una vez que hemos determinado las fuerzas internas, el asunto ahora es determinar los esfuerzos. Los esfuerzos son productos de las fuerzas y los nombres de los esfuerzos llevan el nombre de las fuerzas. Hay tres tipos de esfuerzos bien definidos, solamente tres: axial, torsión y flexión. Axial, la fuerza debe de pasar por el centroide del eje de la barra. De ahí su nombre de axial, el eje de la barra. Esa fuerza externa va a generar fuerzas internas y esas fuerzas internas distribuidas en la sección transversal nos van a dar un esfuerzo uniforme que lo determinamos por sigma igual P sobre A. Si la carga es de tensión, el esfuerzo es de tensión. Si la carga es de compresión, el esfuerzo es axial de compresión. Ese es el un efecto. El un efecto de cómo reacciona la barra sobre la carga es generando fuerzas internas. Las fuerzas internas producen esfuerzos. Vemos cómo se distribuyen los esfuerzos, en este caso uniformemente. Además,
Esta barra, por la posición de la carga, tiende a alargarse. Tiende a deformarse alargándose. Por lo tanto, podemos determinar cuál es su alargamiento integral P de X sobre AE. Esa es la expresión general. En la barra no solamente puede actuar una carga P, pueden actuar más cargas P, pero en la misma dirección. Puede tener acá un P, puede haber más de una carga, pero todas las cargas deben de estar en la dirección del eje de la barra. Y la expresión general para determinar las deformaciones, para ver si esa barra se alarga o se acorta, simple y llanamente usa la expresión general, donde A es el área de la sección transversal, es el modo de la sección transversal, y ese P en la fórmula es la fuerza interna. Esta es fuerza interna, este P de aquí es la fuerza interna. Si tenemos más de una carga P, va a haber más de una fuerza interna. Usted hace un corte aquí, va a tener una fuerza interna, hace un corte aquí, otra fuerza interna, y otro corte aquí, va a tener otra fuerza interna. Por lo tanto, ahí lo que tienen que hacer con esa expresión de integral, romper el integral, y encontrar la fuerza interna para cada tramo, que lo puede expresar como sumatorio igual a 1 a 3 PI, LI, AI, EI. El área también puede variar en la sección transversal y el módulo de elasticidad también puede variar en la longitud de la barra. Por lo tanto, no importa si varían las tres cantidades, la carga, el área o el módulo, procedemos de esa manera. Y una vez que hemos determinado los esfuerzos y hemos determinado las deformaciones, podemos resolver los problemas estáticamente indeterminados en axial. Podemos obtener un diagrama que se llama sigma epsilon. Un diagrama del esfuerzo que es P sobre A y la deformación unitaria, que no es otra cosa que la deformación dividida para la longitud original. Hemos determinado ya la fuerza, hemos determinado la deformación, ahora podemos graficar. Y la gráfica se llama gráfica esfuerzo-deformación unitaria. Cada material tiene su gráfica muy particular. Para el acero generalmente, y el acero dúctil, suave, de poco contenido de carbono, tiene esa gráfica. Donde este punto de aquí el 1 indica el esfuerzo en el punto de fluencia, la fluencia donde el material se comporta como un líquido, de ahí su nombre, porque fluye. Sin necesidad de aumentar carga, el material se alarga o se deforma excesivamente. Y aquí hay tres zonas bien definidas. Donde hemos marcado el punto de fluencia, no solamente está la fluencia, también está el límite elástico.
Y también está el límite de proporcionalidad. Vemos que hasta el sigma F es una línea recta. Es una línea recta. Por lo tanto, esa zona se llama zona elástica, la zona de la izquierda. Y la zona de la derecha se llama zona inelástica. Inelástica. Y la zona inelástica consta de dos partes. Consta de esta parte de aquí y consta de esta parte. Esta de aparte de aquí se llama zona plástica. Y la otra se llama endurecimiento por deformación. Una vez que usted llega a esta posición, esta es la deformación que tiene el cuerpo. Si usted quiere seguirlo deformando, tiene que aplicarle más carga. De ahí su nombre de endurecimiento por deformación. Y de aquí encontramos la famosa, la tangente de esta recta es E, y es la ley de Hooke. Esa es la ley de Hooke para el caso de una sola dimensión, donde es el módulo de elasticidad en tensión o compresión. Lo mismo que hemos hecho para el caso de un elemento o una barra sometida a fuerzas axiales, lo podemos hacer para una barra o una pieza que esté sometida a cortante. Para una barra que esté sometida a fuerza cortante. Podemos hacer un dibujo también del esfuerzo cortante, que es la fuerza sobre el área, y gamma, que es la deformación unitaria cortante. Y vamos a encontrar también una relación lineal hasta el punto de fluencia del cortante. Y este ángulo de aquí, nuevamente la tangente de ese ángulo es G, y G es igual al esfuerzo sobre gamma. Y esa expresión se la conoce como ley de Hooke para cortante. Ley de Hooke para esfuerzos cortantes. Ley de Hooke para esfuerzos normales. Y ley de Hooke para esfuerzos cortantes, donde G es el módulo de elasticidad en corte. Además, cuando tenemos una barra, no solamente si la barra se alarga en la dirección de la carga, sino que en las otras direcciones se acorta. Si la barra se alarga en una dirección, en las otras direcciones se acorta. Y si tuviéramos una fuerza de compresión, se acortaría en la dirección longitudinal y en las otras direcciones se alargaría. El señor Poisson determinó la relación entre la deformación unitaria transversal y la deformación unitaria longitudinal. Generalmente se lo representa por la letra nu o mu, y es igual a la deformación unitaria transversal dividido para la deformación unitaria longitudinal. Y el signo menos simple y llanamente es para obtener un número, la razón de Poisson, siempre con valor positivo, porque una de las dos tiene que ser negativa. Si la deformación unitaria longitudinal es positiva, esta tiene que ser negativa. Si la transversal es negativa, positiva, esta tiene que ser negativa. La razón de Poisson siempre es positiva. Y tenemos tres constantes. De los materiales, E, G y nu. Esas tres constantes están relacionadas entre sí por medio de la siguiente ecuación.
G igual G igual a E21 más nu. Y con lo que en la práctica se determina generalmente es el módulo de elasticidad, tensión en compresión y la razón de Poisson. Y por medio de esa ecuación se determina el módulo de elasticidad en corte. Además, los cuerpos no solamente se deforman por medio de cargas, también se deforman por cambios de temperatura. Y la expresión que nos da la deformación el cambio de la longitud de la barra, o sea, la deformación de la barra debido al cambio de temperatura es alfa L delta T, donde alfa es el coeficiente de dilatación o contracción térmica, L es su longitud y delta T la diferencia de temperaturas o el gradiente de la temperatura. Y si tiene sobre el cuerpo actuando tanto cargas cuanto temperatura, usa el principio de superposición. Y asume que la temperatura es una carga y tiene dos casos. El problema solamente actuando con las cargas externas, más el problema solamente actuando con la temperatura, y suman los efectos de cada uno de ellos. La expresión anterior que es la ley de Hooke por el caso de una dimensión, o sea, cuando tenemos cargas solamente en una dirección. Y si tenemos cargas en dos direcciones, aplicamos también el principio de superposición. Y lo que obtenemos es lo siguiente. Y generalmente esta ecuación se la representa de la manera de epsilon es igual a sigma sobre E, para el caso de una dimensión. Cuando tenemos dos dimensiones, o sea, cargas en X y cargas en Y, tenemos epsilon X igual a 1 sobre E sigma X menos nu sigma Y. Y epsilon Y es igual a 1 sobre E sigma Y menos nu sigma X. Y podemos extender el caso para tres dimensiones. Y tendríamos la ley de Hooke generalizada, que la podemos escribir de la siguiente manera. Y esa ley de Hooke generalizada en tres dimensiones se la utiliza en la aplicación de cilindros sometidos a presión interna. Los cilindros sometidos a presión interna generan tres tipos de esfuerzos. Genera un esfuerzo circunferencial, que también lo llaman esfuerzo tangencial, en inglés lo llaman hoop stresses. Tiene después el esfuerzo longitudinal y tiene el esfuerzo radial. O sea, tiene tres esfuerzos. Y a veces la pregunta es, ¿cuánto se alarga el cilindro en dirección longitudinal? Para eso tiene que usar la ecuación o ley de Hooke en tres dimensiones.
Los recipientes cilíndricos sometidos a presión interna pueden ser de espesor grueso o pueden ser de espesor delgado. Para aquellos que son de espesor grueso, genera tres tipos de esfuerzos: esfuerzo longitudinal, esfuerzo circunferencial y esfuerzo radial. El menor de los tres es el radial. En algunos casos se lo desprecia, pero si quiere considerarlo, lo puede considerar. Y los esfuerzos vienen dados de la siguiente manera: sigma circunferencial, que a veces lo llaman también sigma tangencial porque va tangente a la circunferencia, o subestreses, es igual a PI, R exterior al cuadrado más R interior al cuadrado, R exterior al cuadrado menos R interior al cuadrado. Y el longitudinal, sigma longitudinal, que algunos autores o textos los llaman sigma axial, viene dada por PI, RI al cuadrado, RO al cuadrado menos RI al cuadrado. A veces esta expresión no viene en términos del radio, viene en términos del diámetro, pero no nos debe asustar. Generalmente nos van a dar un manual de fórmulas o nos van a indicar la fórmula. Si está en términos del diámetro, la usa, pues simplemente 2 veces el radio. Si es de espesor delgado, ¿y qué entendemos por delgado? Cuando el espesor dividido para el radio interior es menor de 0.1. Se simplifica la expresión y obtenemos un sigma T, PIRT, y un sigma axial L, o sigma axial PIR sobre 2 veces T. Vemos que estas son las aplicaciones que podemos tener simple y llanamente con el caso de axial, esfuerzos axiales. El segundo tipo de esfuerzos es el esfuerzo que produce una carga de torsión. Si usted tiene un eje y sobre el eje tiene una polea y sobre la polea tiene una banda que ejerce una fuerza, esa fuerza que está actuando sobre la polea genera dos efectos, uno de torsión y otro de flexión. Vamos a suponer que hacemos superposición y solamente analizamos torsión. Una barra circular. Las expresiones derivadas fueron para barras circulares sólidas o para barras circulares huecas. Agujero longitudinal central. Para este caso encontramos que el esfuerzo cortante viene dado por T ρ sobre J, donde ρ es la distancia a cualquier punto de la barra. El torque es la carga aplicada y J es el momento polar de inercia. El momento polar de inercia de un círculo pi de 4 sobre 32.
Y si la sección transversal es hueca, aplica la misma expresión, simple y llanamente con la inercia para la corona circular. La distribución de los esfuerzos. Vemos que el esfuerzo cortante varía con la distancia desde el centro de la barra. Por lo tanto, el máximo esfuerzo cortante va a estar a la distancia más alejada y generalmente tau máximo lo expresamos con TC sobre J, donde este C es el radio. Para esta sección transversal también podemos determinar cuál es la deformación de la barra. La deformación de la barra en este caso la mide por una rotación, por un giro. ¿Cuánto rota? ¿Cuánto se tuerce la barra? Y en este caso θ es igual a la integral T de X sobre JG. T de X sobre JG. Esa expresión es idéntica a la de axial. Por lo tanto, los mismos conceptos de axial los puede aplicar al caso de torsión. En axial la expresión fue delta igual a la integral P de X sobre AE. El J puede ser variable, simplemente entonces divide en segmentos, donde el J sea constante. El G puede ser variable, puede ser el eje de dos materiales, y de un material y otro material. Puede haber más de un torque, divide en segmentos en los cuales el torque sea constante y usted puede tener esta expresión similar a la anterior, sumatorio de I igual a 1 a N de TI, LI, JI, GI. En cada uno de los tramos que ha determinado o ha dividido, el torque debe ser constante, el área debe ser constante para que el J sea constante y lo mismo debe ser un material, un solo material. Y una vez que ha determinado estas dos cantidades, ¿está en capacidad de qué? Está en capacidad de resolver los problemas estáticamente indeterminados. Sin la deformación no puede resolver problemas estáticamente indeterminados. Además tenemos el caso de torsión de secciones circulares no huecas, que son los tubulares. Por ejemplo, podemos tener un tubular cuadrado o un tubular rectangular. Tenemos un tubular que no es circular, puede ser rectangular, puede ser cuadrado, puede tener cualquier geometría, pero debe tener un limitante, que el espesor sea delgado. Si el espesor es delgado, obtuvimos una expresión sencilla para obtener el esfuerzo cortante, y el esfuerzo cortante viene dado por tau igual a T sobre 2AT. ¿Dónde? T es el espesor. Y vemos que según el espesor van a haber diferentes valores de fuerzas, pues. Si el espesor es constante en la sección transversal, tendrá un solo valor del esfuerzo. Si cada una de esas paredes tiene diferente espesor, tendrá 4 valores de esfuerzos. A, este A de aquí, ¿qué representa este A?
SA representa el área encerrada por el perímetro medio. Esta línea de aquí sería el perímetro interior. Esta línea de acá sería el perímetro exterior. Toma la línea media y encuentra el perímetro medio. El área encerrada por el perímetro medio representa SA en la fórmula. Y también podemos determinar, hemos determinado, cuánto rota, cuánto gira, cuánto se tuerce la barra. Y la expresión que hemos determinado, T sobre 2 veces al cuadrado G integral de ds sobre T. T es el torque aplicado, A es el área encerrada por el perímetro medio, G es el modo de elasticidad cortante, integral cerrada. Es decir, parte de este punto tiene que integrar hasta ese punto, nuevamente regresa. Si el espesor es constante, suponga que este espesor es constante, el T puede salir fuera del signo integral y la integral de ds es S, donde S representa el perímetro medio. Si no es así, simplemente tiene que romper el integral. Por ejemplo, si tuviera T1, T2, T3, T4, 4 espesores, simplemente rompe el integral. Vemos que desde aquí hasta aquí el espesor es ¿qué cosa? Constante T1. De aquí hasta acá el espesor es constante T2. De aquí hasta acá el espesor es constante T3. Y de aquí hasta acá el espesor es constante T4. Entonces la expresión quedaría θ igual a T sobre 2 veces G, que multiplica S1 sobre T1 más S2 sobre T2 más ST, T3 más S4, T4, y así sucesivamente si tuviera otros diferentes espesores. Flexión. Lo podemos representar por una simple barra con una carga en esa dirección. Esa carga externa en la sección transversal genera dos fuerzas internas. A diferencia de los casos anteriores, el axial solamente genera una fuerza interna. La torsión solamente genera una fuerza interna. La flexión genera dos fuerzas internas. Por simple equilibrio, un sumatorio de fuerzas verticales me va a indicar que en esa sección transversal debe de haber una fuerza cortante hacia arriba, si la carga P es hacia abajo. Y además debe de generarse un momento flector. Estas dos son iguales, es un par de fuerzas en esa dirección, por lo tanto acá debe haber un momento en ese sentido. Y si hay dos fuerzas internas, deben de haber también dos tipos de esfuerzos. Cada fuerza interna genera un esfuerzo. Y tenemos entonces esfuerzos debido a M, que son esfuerzos normales sigma, MY sobre I, y los esfuerzos debido a B, que son esfuerzos cortantes DQ sobre IT. ¿Qué representa Y en esa ecuación? La distancia medida desde el eje neutro.
o desde el centroide de la sección transversal. Lo primero que tiene que determinar en la flexión es el centroide. Con el centroide usted va a poder determinar la inercia, porque la inercia es alrededor del centroide. Y con el centroide usted va a determinar las distancias más alejadas que le van a dar los máximos esfuerzos. Y si vemos la distribución, si la carga es hacia abajo, esto se va a doblar de esta manera. Por lo tanto, la parte de acá estará en tensión y la parte de acá estará en compresión. Y representamos los esfuerzos de esta manera, tensión y aquí compresión sobre la sección transversal, y estos son los sigmas. Y este punto de aquí representa el eje neutro. Y el eje neutro coincide con el centroide de la sección transversal. Los esfuerzos normales varían linealmente. A diferencia del cortante, el esfuerzo cortante, si el cortante es hacia arriba, los esfuerzos varían de esta magnitud, varían parabólicamente. B es el cortante y es la inercia, la misma inercia de aquí. T es el espesor de la sección transversal donde quiere determinar el esfuerzo. El espesor de la sección transversal. Si esta sección transversal es un rectángulo, este es su espesor y sería constante. Q, ¿qué es Q? Este es su eje Z. ¿Qué representa Q? A1 y barra 1. Es el primer momento de área multiplicado por y barra. A1, el área comprendida desde el nivel, si queremos determinar el esfuerzo cortante aquí, ahí queremos determinar el esfuerzo cortante, el área comprendida desde el nivel que quiere determinar el esfuerzo y la superficie libre, esto es A1. Y primero determina A1, porque y barra 1 es ¿qué cosa? La distancia que existe desde el eje Z al centroide de A1. Y una vez que determinó A1, puede determinar y barra 1. Y esto sería y barra 1. Si tiene una T, tiene dos espesores la T. Este un espesor y este de acá es otro espesor. Depende de dónde quiere determinar el esfuerzo. Si quiere determinar el esfuerzo a este nivel, llame este T1, este es el T que tiene que usar. ¿Y cuál sería el A1? El área comprendida desde el nivel que quiere determinar el esfuerzo y la superficie libre. Y si por aquí está su eje Z, de esta distancia de aquí hasta acá será su Y1 barra. Y si quiere determinar en el eje Z, que es el máximo esfuerzo cortante, este será su espesor y toda esta área de aquí será el área A1. Todas estas tres fórmulas tienen un limitante, todas tienen un limitante similar. No lo dijimos al inicio, pero ahora sí vamos a indicar cuál es el limitante que tienen estas tres fórmulas. Axial, torsión y flexión. Tienen un limitante. Tienen un limitante.
Aquí estamos representando una sola carga P, una sola carga T, una sola carga P. Esta carga P axial, esta T torsión, esta P flexión. Pueden haber más cargas sobre la barra, pero deben de producir el mismo efecto. Aquí puede haber una carga distribuida, pero que también produce flexión. Aquí puede haber otra carga P, pero que también produce axial. Acá puede haber otra carga T, pero que también produce torsión. ¿Sí? Puede haber más cargas, pero produciendo siempre el mismo efecto. ¿Cuál es el limitante? Un limitante tienen las tres. La fórmula solamente las puede utilizar para secciones perpendiculares al eje de la barra. Vemos que estamos, podríamos decir, completamente limitados. Cargas que producen solamente axial, cargas que producen solamente torsión o cargas que producen solamente flexión y solamente un plano, y ese plano es el plano perpendicular. Estamos bien atados de manos para los problemas reales. Problemas reales no caen en este campo, pero por ahí empezamos hasta llegar a los problemas reales. Cargas que producen solamente axial y solo en un plano, solamente torsión y solo en un plano, solamente flexión y solo en un plano. Y ese plano es el plano perpendicular al eje de la barra. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si nos desatamos un poco. Veamos entonces diferentes cargas y un solo plano. Vamos a seguir limitados al mismo plano perpendicular. Pero ahora sí podemos tener más de una carga. Podríamos tener un P1, podríamos tener un P2 y podríamos tener un T actuando sobre la barra. Vemos que en este caso hay tres fuerzas, pero cada una produce un efecto diferente. P1 produce axial, P2 produce flexión y T produce torsión. Y los esfuerzos a determinar seguimos atados a un plano perpendicular. ¿Y cómo resolvemos estos problemas? Por simple superposición. ¿Sí? Las mismas fórmulas que hemos usado anteriormente las vamos a usar ahora, porque lo que vamos a hacer es simple y llanamente aplicar el principio de superposición. Y el efecto total, o sea, el efecto debido a P1, a P2 y a T, es igual a la suma de los efectos producidos por cada una de las cargas. Suma. La pregunta es ¿dónde suma? Esto usted lo hace igual a ¿dónde nos interesa sumar? El primer esfuerzo con P1 lo calcula por axial, el segundo esfuerzo con P2 lo calcula con la flexión, sigma y cortante, y el tercer efecto por la torsión lo calcula por la fórmula de cortante de torsión. ¿Dónde suma? Sumamos primero buscamos la sección. Y después tenemos que buscar un punto referencial. ¿Y por qué un punto? Porque vemos que los esfuerzos varían. Pues. El único que no varía es este de aquí, el axial. El axial es el único que nos indica que los esfuerzos son constantes en cualquier punto. La flexión no. Vimos que la flexión, los máximos están arriba, los mínimos están abajo en cuanto al normal, y en cuanto al cortante están en otro punto que es el eje neutro.
Y la torsión también varían si tomo un punto interior o tomo un punto en la periferia, varían linealmente. Por lo tanto, primero tenemos que identificar la sección, y una vez que identificamos la sección, tenemos que identificar algunos puntos referenciales, 2 o 3 puntos referenciales a los cuales vamos a determinar los esfuerzos. O sea, suma va a sumar en una sección. Por ejemplo, para este caso, ¿cuál sección sería la conveniente? Cualquiera, porque en cualquier sección los esfuerzos son uniformes. En este caso de flexión, sigma es igual a mc sobre i. M máximo, tenemos que buscar dónde cae M máximo. Y M máximo en este caso está ¿en dónde? Justamente en el extremo izquierdo. Por lo tanto, esa es nuestra sección. Y una vez que identifica la sección, y si la sección es una sección circular, este es su eje Z y este es su eje Y, tiene que buscar algunos puntos referenciales, ya que el esfuerzo normal varía, el cortante varía en cuanto se refiere a la flexión y el de torsión también varía. Y una vez que determinamos unos 2 o 3 puntos referenciales, tenemos que calcular los esfuerzos en cada uno de esos puntos. Y una vez que calculamos los esfuerzos en cada uno de esos puntos, dibuja o escribe esos esfuerzos que los ha determinado en un punto por medio de el estado de esfuerzo. Es un cubito, un dibujo, un cubo en el cual usted indica los esfuerzos que ha determinado. Si los esfuerzos son de tensión, si son de compresión, si actúa en una dirección, si actúa en la otra dirección, tiene el cortante de flexión, tiene el cortante de torsión, y dibuja su estado de esfuerzos. Es un cubito, ahí está en 2 dimensiones, pero es un cubito. Y aquí están los esfuerzos actuando. Y ahora, ¿para qué me va a servir ese estado de esfuerzos? O sea, hemos utilizado ahora cualquier número de cargas y seguimos atados a una sección transversal. Todavía tenemos el problema de que no estamos completamente desligados de las ataduras. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? De una sola carga y un solo plano, hemos pasado a cualquier número de cargas y un solo plano. Ahora lo que nos interesa es cualquier número de cargas, cualquier plano. Las fallas de los elementos de máquinas no ocurren en planos perpendiculares siempre. Pueden ocurrir en planos perpendiculares, otras veces no ocurren en planos perpendiculares. Por lo tanto, tenemos que determinar en qué plano es que ocurre la falla, porque en ese plano están actuando los esfuerzos máximos. Entonces, para eso ahora sí, diferentes cargas, cualquier plano.
En esa categoría están los problemas reales. Podemos tener cualquier cantidad de cargas y tenemos que buscar cualquier plano. Pero las fórmulas derivadas solamente nos sirven para planos perpendiculares. Para determinar para diferentes cargas y cualquier plano, tenemos que usar ¿qué cosa? Mohr. Círculo del señor Mohr. Y el círculo del señor Mohr se basa en el estado de esfuerzos que determinamos anteriormente. Sin estado de esfuerzos no puede aplicar el círculo de Mohr. Asumamos que ese es el estado de esfuerzos que hemos determinado a base de cualquier tipo de cargas y un solo plano, el plano perpendicular. Ahora vamos a encontrar en cualquier plano. Para cualquier plano entonces usa el famoso círculo del señor Mohr. Hace un sistema de coordenadas a base del esfuerzo normal y del esfuerzo cortante, que son ya los valores que los obtuvo anteriormente en el estado de esfuerzos, y los lleva entonces al círculo de Mohr. Los esfuerzos en cada cara representan un punto en Mohr. Toma dos caras mutuamente perpendiculares cualesquiera que sean ellas, dos caras mutuamente perpendiculares cualesquiera. Puede tomar esta cara, es la cara A, y puede tomar esta cara, que es la cara B. Ambas son mutuamente perpendiculares. Los esfuerzos en cada cara representan un punto en Mohr. Si el esfuerzo es de tensión, lo marca en la dirección positiva de sigma. Si el esfuerzo de compresión, lo marca en la dirección negativa de sigma. Si el cortante es positivo, lo marca hacia arriba. Si el cortante es negativo, lo marca hacia abajo. Sigma X, según lo que está indicado, es de tensión, alguna posición por acá. Este esfuerzo cortante en Mohr es negativo, por lo tanto, por acá va a estar el punto A, de coordenadas sigma, tau, x, y. Y el punto B estará colocado por esta posición, sigma y, tau, x, y, asumiendo que sigma y es menor de sigma x, puede ser mayor, o puede ser de compresión y por lo tanto estaría en el otro lado. Une los dos puntos con una línea recta. Une los dos puntos con una línea recta. El punto de intersección de esa línea recta con el eje sigma es el centro del círculo. Y aquí usted encuentra lo que estamos interesados en. Y aquí, este de aquí representa el radio, gira para acá y tiene esto que llama sigma 1. Gira para acá y tiene este punto que llama sigma 2. Gira para acá, tiene este punto y este estado máximo. Vemos que este punto de aquí, sigma 1, tiene la máxima abscisa, no hay ningún otro punto que tenga un valor mayor que ese. Por lo tanto, ese es el punto que tiene el máximo esfuerzo normal, que se lo llama esfuerzo principal. Y sigma 2 sería esta distancia de aquí, esta distancia de aquí, y ese es el punto que tiene la menor abscisa. Por lo tanto, ese es el mínimo esfuerzo normal, esfuerzo principal, el menor esfuerzo normal. Este valor de aquí, este punto de aquí es el que tiene la máxima ordenada. Ningún otro punto en ese círculo tiene una ordenada mayor que ese punto. Por lo tanto, y como la ordenada marca el esfuerzo cortante,
Ese será el máximo esfuerzo cortante. ¿Y cómo encontramos los valores? Lo que nos interesa es cuánto vale este y cuánto vale este. Mire este triángulo, saque este cateto de aquí con los valores que tiene, este de aquí es tau y este de aquí es el radio, y el radio es tau máximo. Tau máximo es igual al radio. Y esto es igual a la raíz cuadrada sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy cuadrado. Tau máximo es igual al radio y viene dado por esa expresión. Y para sigma 1, ¿qué tenemos? Ya tenemos la distancia desde aquí hasta acá. Lo que tenemos que sumar es la distancia de O a C, y tiene sigma 1. O sea que sigma 1 es igual. Sigma 1 es igual a sigma x más sigma y sobre 2 más radio. O sea, hasta el momento, esfuerzos en una sola dirección, un solo plano. Esfuerzos, diferentes direcciones, un solo plano. Y esfuerzos en cualquier dirección, diferentes cargas, cualquier plano. A ver, vamos a ver teorías de falla. Teorías de falla. Cuando los materiales están sometidos a una sola carga, no es problema encontrar cómo falla el material. Si yo tengo una barra de acero y la someto a tensión, yo sé cómo va a fallar. Si tengo una barra y la someto solo a torsión, sé cómo va a fallar. Y si tengo una barra y la someto a flexión, sé cómo va a fallar. Pero si tiene axial, torsión y flexión al mismo tiempo, no es tan sencillo decir por dónde va a fallar. Y ahí entonces salieron las famosas teorías de falla. ¿Sí? Y las teorías de falla se basan en los tipos de materiales. Tenemos dos tipos de materiales en general. Tenemos materiales dúctiles y materiales frágiles. Materiales dúctiles hay básicamente dos teorías de falla bien definidas y bien usadas. ¿Sí? Y para los materiales frágiles hay una teoría de falla que es bien definida y es la utilizada. Y las teorías de falla se basan en los esfuerzos principales y en el máximo cortante. Usando círculo de Moore, usted saca sigma 1. Usted saca sigma 1. Sigma 1 que es igual a sigma x más sigma y sobre 2 más el radio. Y tau máximo que es igual al radio y es igual a la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 más tau xy cuadrado. Las teorías de falla se basan en básicamente esas dos expresiones determinadas para el máximo esfuerzo normal, que es el esfuerzo principal. Puede ser de tensión o puede ser de compresión, y el máximo esfuerzo cortante. Para los materiales dúctiles hay dos teorías. Hay la teoría del máximo esfuerzo cortante, también conocida como teoría de 3K. 3K, teoría del máximo esfuerzo cortante, o sea, utiliza esta expresión de aquí. Después vamos a ver una fórmula desarrollada usando la teoría del máximo esfuerzo cortante. Y la otra es la teoría basada en la energía de deformación o teoría de von Mises-Henke.
y más simplemente conocida como el esfuerzo cortante de Mises. Si nos dicen utilice el esfuerzo cortante de Mises, sabemos que queremos el máximo esfuerzo cortante según la teoría de von Mises-Henke. Generalmente no nos dicen utilice la teoría del señor 3K, sino nos dicen utilice la teoría del máximo esfuerzo cortante. Y para materiales frágiles, es la teoría del máximo esfuerzo normal, máximo esfuerzo principal, que es el sigma 1. ¿Qué es el sigma 1? En el desarrollo de los problemas, generalmente vamos a encontrar cuál es la fórmula que gobierna para el caso de el máximo esfuerzo cortante y cuál es la fórmula que gobierna para el caso de Mises y cuál es la fórmula que gobierna para el caso de sigma 1, el máximo esfuerzo normal o principal. A ver, lo vamos a derivar fácilmente. Partimos del estado de esfuerzos. Partimos del estado de esfuerzos. Sigma tau. Ese sigma puede ser esfuerzos debido a qué nomás. Puede ser esfuerzos debido, son esfuerzos normales. Por lo tanto, pueden ser esfuerzos debidos a axial y esfuerzos debido a flexión. Y el esfuerzo cortante pueden ser esfuerzos debidos a cortante de flexión y a cortante de torsión. Vamos a asumir primero que el sigma solamente es de flexión y que el tau solamente es de torsión, que es la más común, más general y es la que se encuentra generalmente en los textos. Este sigma de flexión y por lo tanto esto es mc sobre i, tau es igual a tau de torsión y esto es tc sobre j. ¿Ya? Por medio de este estado de esfuerzo, usted saca tau máximo, que es el radio, tau máximo, que es el radio, y eso es raíz cuadrada, sigma x menos sigma y sobre 2. Como no tenemos sigma y, solamente sigma sobre 2. Al cuadrado más tau t, que es el único que tenemos, al cuadrado, tau t. Y este sigma f. Ahí usted reemplaza cuánto vale sigma f. Sigma f es igual m c, la distancia más alejada. Si estamos hablando de t de torsión, la sección transversal debe ser ¿qué cosa? Debe ser una sección circular. Las fórmulas fueron derivadas para secciones circulares. Si ponemos en términos del diámetro sobre 2, y la inercia es igual a pi de 4 sobre 64. En tau debido a t, tc, c también es d sobre 2, y j es pi de 4 sobre 32. Reemplacen esta ecuación de aquí y usted finalmente encuentra lo siguiente. Tau máximo es igual, simple álgebra, 16 veces sobre pi de al cubo
m cuadrado más t cuadrado. Tau máximo. (16 pi de cubo, no de cuadrado, pi de cubo, m cuadrado más t cuadrado). Si ese sigma, usted le incluye el axial, o sea, si este sigma de aquí no solamente es debido a flexión, sino que también es debido a sigma. Sigma de flexión más sigma de axial. Cuando reemplaza aquí en este valor de sigma, o sea, ahora el sigma va a ser igual a mc sobre i más p sobre a. Y la ecuación del esfuerzo cortante ahora viene dado por la siguiente expresión. Tau máximo 16 veces pi de cubo que multiplica m, que es de la flexión, más pd sobre 8, todo esto al cuadrado más t cuadrado. Y esa sería la expresión que gobierna para el caso en que el esfuerzo normal sea la suma de esfuerzos de flexión y esfuerzos axiales. Y esa es la teoría del máximo esfuerzo cortante o del señor 3K. A veces la expresión o la fórmula no nos las ponen de esa manera. El 8 ahí como que molesta. Entonces pueden ver la fórmula escrita de la siguiente forma. Pueden ver la fórmula escrita de la siguiente forma. Es la misma fórmula anterior, sino eliminando el denominador 8. Y en algunos manuales nos las colocan de la segunda manera. Pero no es otra cosa que la misma anterior, que es el esfuerzo cortante a base de la teoría del máximo esfuerzo cortante. Para comparar, le voy a dar la comparación de las dos teorías para materiales dúctiles. Para 3K y para Mises. Las dos son para materiales dúctiles, son comúnmente usadas. Tau máximo igual 1/2 raíz cuadrada sigma sobre 2, no 1/2 sigma sobre 2 al cuadrado, pongámosle el 2 afuera para compararlo y tenemos 1/2 sigma al cuadrado más 4 veces tau al cuadrado. Tau máximo igual 1/2 raíz cuadrada de sigma al cuadrado más 3 veces tau al cuadrado. La diferencia en términos de los esfuerzos.
La teoría del máximo esfuerzo cortante nos dice que el máximo esfuerzo cortante es igual a esa expresión, 4 veces tau al cuadrado. Y el esfuerzo de Mises nos dice que es igual a solamente 3 veces tau al cuadrado. Si eso lo ponemos en términos de los momentos, como hicimos anteriormente, solo momentos de flexión y torsión, tenemos que el tau máximo es igual a 8 veces pi de cubo raíz cuadrada 4m al cuadrado más 4t cuadrado. Y tau máximo es igual a 8 veces pi de cubo raíz cuadrada de 4 veces m cuadrado más 3 veces t cuadrado. Vemos que la diferencia está en este número. La teoría del máximo esfuerzo cortante recomienda esa expresión y la teoría de energía de deformación recomienda la otra expresión. Y ambas se han probado versus resultados experimentales. Y la que más se ajusta a resultados experimentales es la de Mises. La de Tresca es conservadora, da valores un poco conservadores. Si tenemos algunas dudas sobre el resultado, entonces usamos la de Tresca porque es conservadora. La que más se ajusta a los resultados experimentales es la de Mises. Hemos analizado esfuerzos axiales, deformaciones axiales, esfuerzos de torsión, deformaciones de torsión, esfuerzos de flexión y ahora vamos a analizar las deformaciones debidas a flexión. Deformaciones de flexión. A diferencia de los casos anteriores, la deformación por flexión no es una simple fórmula. Para el caso D axial, delta es igual a la integral P de X sobre AE o PL sobre AE si son constantes. La torsión también TL sobre JG. Para la flexión es diferente. Y podemos hallar la deflexión partiendo de la ecuación del momento, partiendo de la ecuación de la carga. Y el método de integración es uno de los más simples. D2y de x2 igual a m sobre EI, donde D2y de x2 representa la curvatura de la barra. Antes de aplicada las cargas, la barra es recta. Después de aplicadas las cargas, la barra se curva, se flexa, se dobla. Por lo tanto, existe una curvatura y D2y sobre dx2 le da la curvatura. Es una curvatura aproximada. Si usted integra 2 veces esa ecuación, ¿encuentra qué cosa? ¿Encuentra y? Encuentra la ecuación de y. Primera integral, de x, podemos poner el EI acá adelante y sería igual a la integral de m multiplicado por dx más c sub 1. Integra nuevamente e y y, integral m de x más c1, x más c2. Este de aquí me representa la deflexión de la barra. C1 y C2, constantes de integración que tienen que ser determinadas de las condiciones de borde, condiciones en los bordes, en los extremos, en el límite que se dice. Y solamente tenemos 3 condiciones, no hay más. La viga puede estar simplemente apoyada, una condición. La viga puede estar empotrada, otra condición. O la viga puede estar libre de apoyo, ni simplemente apoyado ni empotrado, libre de apoyo. Esas 3 condiciones hallamos las constantes de integración. Esas se denominan condiciones de borde. Condiciones de borde. Y usted tiene la viga simplemente apoyada
a una distancia cualquiera A. Esto es X. Esto es Y a una distancia cualquiera A. Algo conocemos en ese punto. ¿Qué conocemos en ese punto? Si está simplemente apoyada, no puede ni desplazarse horizontalmente ni desplazarse verticalmente. Y si tiene un rodillo, podrá desplazarse horizontalmente, pero no podrá desplazarse verticalmente. Por lo tanto, conocemos la deflexión en ese punto. La deflexión, evaluado para el punto donde esté el apoyo, sea A, esto es 0. Otra cosa de un apoyo simple, el momento. Un apoyo simple es un apoyo que puede girar libremente, puede rotar libremente, no hay momento. Por lo tanto, el momento evaluado para X igual a A es 0. Dos condiciones. Y cada extremo da dos condiciones para poder evaluar las constantes de integración. Si este extremo es empotrado y esta distancia aquí es B, ¿cuáles serían las condiciones del empotramiento? Si está empotrado no puede desplazarse ni horizontal ni verticalmente, por lo tanto Y evaluado para X igual a B es 0. Y la otra condición del empotramiento es que la pendiente sea igual a 0. La pendiente en el empotramiento es igual a 0. Y tiene de Y de X evaluado para X igual a B es 0. Apoyo simple, apoyo empotrado. Y podemos tener un apoyo, no, un extremo sin apoyo. Por ejemplo, si usted tiene una viga en cantilever, ¿cuáles son las condiciones del extremo derecho? El extremo izquierdo empotrado, el extremo derecho libre de apoyo. Vemos que en el extremo derecho el momento evaluado para X igual a A es 0 y la fuerza cortante evaluado para X igual a A también es 0. Un caso especial de la viga en cantilever es si usted tiene una carga en el extremo. Y tiene una carga P ahí. Las condiciones de borde, la primera es la misma, el momento es 0, pero el cortante, si existe cortante, el cortante es igual a P. El cortante, el momento es el mismo, 0, el cortante evaluado de X igual a A, aquí va a existir un cortante hacia arriba, el cortante hacia arriba es menos P. En la cara izquierda, según un convencionalismo de signo. Otro convencionalismo de signo sería positivo, no depende del convencionalismo. Y con estas condiciones de borde podemos determinar las constantes de integración. Y una vez que hemos determinado los esfuerzos de flexión y hemos determinado las deformaciones de flexión, podemos resolver los problemas estáticamente indeterminados en flexión. A ver, el último tópico que nos queda antes de ir a un receso, es receso porque después continuamos, es pandeo. Pandeo. El pandeo es una flexión repentina, una flexión brusca que no esperábamos. Suponga que usted tiene una barra simplemente apoyado, cualquier otro tipo
y le aplico una carga P1. Y vamos a asumir que esta barra es larga. Si no es larga, no ocurre el efecto que vamos a ver. Después definimos qué es largo. Le aplicamos una carga P1 y la barra inicialmente es recta y después de aplicarle la carga P1 todavía sigue siendo recta. No ha pasado nada. Le aplico una carga P2. P2 mayor que P1 y la barra todavía sigue siendo recta. Seguimos aumentando la carga y vamos a llegar a una carga T3, P4, paremos en P3. Y justamente cuando llegamos a P3, la columna hace esto. Se dobla, se flexa lateralmente. Se ha doblado, se ha flexado como que hubiéramos aplicado, ¿qué cosa? Una carga de flexión. Y no hemos aplicado una carga de flexión, hemos aplicado una carga axial. Sin embargo, una carga axial de compresión puede ocurrir el efecto de pandeo en las columnas largas. ¿Y qué es entonces una carga de pandeo? La máxima carga que usted puede aplicar a la columna justamente antes de que se pandee. Si hablamos entonces de largas, quiere decir que habrán columnas que no son largas. Y la clasificación se la da en columnas cortas, columnas intermedias y columnas largas. Y la clasificación depende de cómo fallan ellas. De cómo fallan las columnas. Columna corta, columna intermedia y columna larga. La columna corta falla por aplastamiento. La columna larga falla por pandeo, flexión lateral. Y las columnas intermedias, que son las más complicadas de todas, fallan por una combinación. Se aplastan y se doblan al mismo tiempo. Y si la longitud está más cerca de la larga, más se dobla que se aplasta. Y si la longitud está más cerca de la corta, más se aplasta que se flexa. Por lo tanto, son difíciles de calcular una expresión matemática. Pero se ha encontrado una fórmula o una expresión a base de resultados experimentales. Y lo que se ha hecho es simple y llanamente graficar el esfuerzo versus la relación de esbeltez, LE sobre R. Para las columnas largas, desde aquí para acá esto es largas, tenemos derivado la expresión matemática de Euler, que es P crítica es igual a pi2 I sobre LE cuadrado, I mínimo. Esa expresión la derivamos analíticamente. La parábola no es derivada analíticamente, es encontrada experimentalmente, simplemente rompiendo columnas. Usted lleva al laboratorio una columna con diferentes relaciones de esbeltez
y encuentra su esfuerzo y marca diferentes puntos. Tome el lugar geométrico que más recoja los resultados experimentales y esa es la parábola. ¿Sí? Y el máximo punto de la parábola lo toma como el punto en la fluencia del material. El punto de intersección de la parábola con la fórmula de Euler lo toma en sigma de la fluencia sobre 2. Y ese punto de intersección lo llama relación de esbeltez crítica. Y la fórmula de la parábola viene dada por sigma crítico es igual a 1 menos 1 medio L sobre R C sub C al cuadrado multiplicado por sigma F. Vemos entonces que para el análisis o el diseño de las columnas tenemos que primero determinar qué cosa. Si es una columna larga o no es una columna larga. Si es una columna larga, usa la fórmula de Euler. Y si es una columna no larga, utiliza la fórmula de la parábola. Para eso tiene que determinar primero C sub C. Para ver si su relación de esbeltez es mayor que C sub C, parábola. Si su relación de esbeltez es menor, hipérbola. Y C sub C la determina por raíz cuadrada de 2 pi 2e sobre sigma f. 2 pi 2e sobre sigma f. ¿Y qué es LE? LE es la longitud efectiva. LE es igual a K por L, donde K es el factor de longitud efectiva. Y el factor de longitud efectiva viene dado por los tipos de apoyos que tiene la columna. Y hay 4 situaciones para columnas: simplemente apoyada, K es igual a 1, empotrada, K es 0,5, empotrada y simplemente apoyada, K es igual a 0,7, empotrada y libre, K es igual a 2. Esos son los valores que se encuentran analíticamente. Los manuales, los textos, cuando queremos diseñar, utiliza otro valor de K. Esos son valores para análisis, para diseño. Para diseño. Para el primero es el mismo, para el segundo es 0,65, para el tercero es 0,8 y para el cuarto es 2,1. Si el problema nos dice determinar el diámetro de una columna, eso es diseñar. Y ahí vamos a tener que usar no los valores iniciales, sino los valores que están en la segunda fila, porque son los valores de diseño, los valores de K para diseño. Y finalmente, para terminar, tenemos las columnas cargadas excéntricamente. Columnas cargadas excéntricamente. Si usted tiene la columna cargada de esa manera, vemos que la carga que P no pasa por el eje longitudinal de la columna, por lo tanto el nombre que se le da es una columna que está cargada excéntricamente. Y aquí no podemos hablar de pandeo, ¿por qué? Ya no hablamos de pandeo cuando la carga es excéntrica. Hablamos de pandeo solamente cuando la carga es central. Porque aquí ya tenemos flexión desde el inicio, pues. Aquí ya existe flexión desde el inicio. La columna empieza ya a doblarse, empieza a flexarse. No permanece recta desde el inicio. La aplicación de las cargas es para
que la columna empiece a doblarse, a flexarse. Por lo tanto, aquí lo que hablamos es de una carga P que produce la fluencia en el material. ¿Cuál es la máxima carga P que hace llegar el material a la fluencia y por lo tanto a la falla por fluencia del material? Y esa es una fórmula conocida como fórmula de la secante. ¿Sí? A ver, las vamos a escribir para terminar. Sigma máximo Si conocemos la carga P y conocemos la excentricidad, calculamos el máximo esfuerzo. Pero si la pregunta es la carga P o determinar el área, no podemos determinarlo directamente. Porque vemos que la carga P está en esta posición y la carga P está metida en el ángulo de la secante. Y lo mismo, si queremos calcular el área está aquí y el área está metido en el ángulo de la secante. Por lo tanto, la única forma para resolver esa ecuación es por tanteo, por aproximaciones. Y lo que nos interesa de esta ecuación es hallar la carga que le produce la fluencia en el material. O sea, simple y llanamente, sigma en la fluencia es igual a P en la fluencia dividido por el área 1 más C R al cuadrado secante LE sobre 2R raíz cuadrada de PF sobre EA. La carga que necesitamos determinar es PF, que queremos averiguar cuál es la máxima carga que puede aplicarse a la columna que le produce la fluencia en el material. Y esa carga se la denomina PF. Y lo mismo que hacemos para los casos anteriores, siempre nos interesa alejarnos ¿de dónde? Alejarnos de la carga que produce la falla en el material. Entonces, para eso trabajamos con un PW, que es PF sobre N, ¿no? Trabajamos con una carga de trabajo, que es la fluencia dividido por un factor de seguridad. Si la carga que le produce la fluencia es 20.000 libras, usamos un factor de seguridad de 2 y vamos a trabajar con una carga de 10.000 libras y estamos seguros. Nunca va a ocurrir la fluencia en la columna cargada excéntricamente. Ok, terminamos la primera